Muy buenas tardes. ¿Se me escucha? A ver, ¿me confirman por favor si se escucha? Ok, muchas gracias por su presencia el día de hoy en nuestro webinar número 9. Les saluda Claudia Albino, jefa de marketing de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental. Sean bienvenidas y bienvenidos al noveno webinar de la serie Lecciones aprendidas y estrategia ante la coyuntura COVID-19, organizado por la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental. Si bien la prioridad está en contener el virus para salvar más vidas, también debemos pensar en reactivar la economía de manera importante después de la inmovilización social. ¿Puede hacerlo el Estado solo? Ciertamente no. ¿Pueden las asociaciones público-privadas contribuir en este desafío? ¿Qué reformas hay que introducir para hacerlo viable? El día de hoy abordaremos este tema en nuestro noveno webinar denominado Reforma de las APP para contribuir con la reactivación económica, a cargo de José Escafi y Alonso Garcés, a quienes agradezco haber aceptado nuestra invitación y tengo el gusto de presentar. José Escafi Cajat es economista por la Universidad del Pacífico con maestría en planeamiento regional y comunitario por la Universidad de Texas. Ha sido gerente general de OCIPTEL y desde hace más de 20 años es gerente general de ACE Pública, empresa surgida en el ámbito de apoyo consultoría. Tiene una vasta experiencia en la consultoría en temas de APP. Alfonso Garcés Mangiari es abogado por la Universidad San Martín de Porres, con posgrado en tributación por la Pontificia Universidad Católica del Perú y en compliance por la Universidad Pompeu Fabra. Cuenta con maestría en Economía, Regulación y Competencia en los Servicios Públicos en la Universidad de Barcelona. Se ha desempeñado como jefe de gabinete de asesores y director ejecutivo de seguimiento de la inversión del Ministerio de Economía y Finanzas. Miembro del Comité de Inversión de Proinversión. Viceministro de Justicia. Miembro del Directorio del Banco de la Nación y de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos. Aprovecho en mencionar que el presente webinar se está transmitiendo en vivo a través de las cuentas de Facebook del Diario Gestión, UCI Noticias y de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental. La dinámica que vamos a seguir en esta tarde será contar en primer término con la exposición de cada expositor por 15 minutos, empezando por José Escafi. Posteriormente tendremos una apreciación de cada ponente por 5 minutos y seguido de lo cual daremos pase a la ronda de preguntas, las cuales podrán realizar en el chat. Les recuerdo que podrán acceder a la certificación por este webinar, para lo cual, al terminar el mismo, le pediremos respondan una breve encuesta. Con mucho gusto presentamos a José Escafi, gerente general de ACE Pública. Hola. Buenas tardes. Hola José, ¿nos escuchas? Sí, ¿ven la pantalla ya? Sí, estamos viendo tu pantalla. Bien, yo brevemente quisiera empezar la presentación diciendo que no soy de los que cree que necesitamos hacer reformas legales para que la ley de APP funcione y para reactivar la economía. Creo que como país tenemos que mejorar el funcionamiento de las instituciones, porque la ley peruana de APP realmente es una muy buena ley, pero producto de una serie de problemas que han habido a partir del escándalo Lavajato, una serie de intervenciones desafortunadas de la Contraloría de la República en los últimos años. Tenemos muchos funcionarios que no toman decisiones priorizando los resultados, sino que son gente que tiene miedo a firmar y se enfoca en meros formalismos.
José, un favor, ¿podrías acercarte un poco más al micrófono? Se te escucha un poco bajo. Ahora, A ver, un poco más, por favor. ahora, Mucho mejor. ya. Entonces, lo que decía era que principalmente debemos enfocarnos en lograr darle a los funcionarios y para eso hay que obviamente saber fortalecer el sistema de penal y institucionalizar el trabajo de la Fiscalía y las Contralorías para que no conviertan en delito lo que son faltas. Acá lo que el sistema tiene que distinguir es al funcionario honesto y diligente que se equivoca del negligente honesto que mete la pata, del deshonesto que mete la mano, ¿no? Creo que eso es, y brevemente he preparado estas láminas que no cuentan otra historia que la historia de éxito de un país que le da seguridad jurídica a los inversionistas. Esa seguridad jurídica a los inversionistas hizo que todos los años posteriores al 90 tuviéramos un crecimiento casi 3 veces el anterior al 90, crezca el ingreso de las personas, aumente la inversión privada y también la inversión pública. Nosotros todos los beneficios de las reformas de los años 90 que trajeron inversión privada, empleo, riqueza, reducción de pobreza. Sin embargo, tenemos mucho que hacer. Hay mucha brecha de infraestructura. Esta es la brecha que estimó la Pacífico en 169.000 millones de dólares según los cálculos que hizo el año 2015, pero el Plan Nacional de Infraestructura dice que en el corto plazo tenemos 100.000 millones de soles de brechas que podemos cerrar en 52 proyectos priorizados en los próximos años, pero el total de infraestructura solo de cobertura y no necesariamente de calidad asciende a 100.000 millones de dólares. José, disculpa la segunda interrupción, pero se te está escuchando muy bajo. ¿Podrías acercarte un poco más al micrófono, por favor? Ok, ahora. Un poco más, por favor, porque por momentos sí, pero luego se baja el volumen. Ahora. Por el chat nos comentan que no, un poquito más, o sea, sí, un poquito más alto, por favor. Qué raro. Ahora sí se escucha. ¿Ahora sí? Mucho mejor. Sí, perfecto. Ya, perfecto. Entonces, y el tema es que a pesar de que tenemos mucho que hacer, este gráfico les muestra que la capacidad de gasto del Estado se ha estancado en 30.000 millones de soles. Las columnas más largas son el presupuesto aprobado por el Congreso para que los 3 niveles de gobierno gasten, y la del costadito es lo que efectivamente gastan. Y si ven, desde el año 2012, 2013, no gastamos más de 30.000 millones de soles, a pesar, por ejemplo, de que el año pasado teníamos 50.000 millones de soles autorizados a gastar en inversión, nada más, ¿no? Nuestra capacidad de gasto total pasó de 50.000 millones a 180.000 millones en el 17, y eso incluye sueldos de maestros, médicos y enfermeras. Entonces tenemos un problema de capacidad de gasto. No solo no gastamos todo lo que se nos autoriza a gastar, sino que lo gastamos mal, de manera automizada. Tenemos muchas obras paralizadas, como ven este cuadro de la Contraloría, 7.300 millones en obras paralizadas. Comparados contra el mundo, toda nuestra capacidad de construir infraestructura está por debajo de los países de la Alianza del Pacífico y de la OCDE, excepto en aeropuertos, con la infraestructura aeroportuaria que tenemos en el Jorge Chávez. Pero si nos comparamos con nuestros pares de América Latina, también salimos últimos en el ranking de capacidad de gasto de infraestructura. Y este es el problema del Estado, ¿no? Un Estado que se mira a sí mismo y no mira al ciudadano, no está enfocado a dar servicios al ciudadano,
no está orientado a meter goles, a resultados, está enfocado en formalismos, no está debidamente coordinado y articulado, es muy frágil institucionalmente, no provee con eficiencia bienes y servicios, todos se mueren de miedo de firmar, y por lo tanto se mete a muchos funcionarios en los procesos de toma de decisiones cuando no es necesario hacerlo, ¿no? Los 3 niveles de gobierno y los diferentes gobiernos regionales y municipios tienen diferente capacidad de gestión de trabajo. Todos se mueren de miedo a la Contraloría y, como hemos dicho, no gastan ni prevén bien los manejos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Lo que decía, ¿no? Hay que tener equilibrio entre la autonomía que tienen que tener los funcionarios para tomar decisiones y firmar papeles y el control que tiene que ejercer la República por el buen uso de los recursos y la diligencia debida. Entonces, los funcionarios requieren discrecionalidad para priorizar el resultado. La acción pública tiene como fin brindar más y mejores servicios a la gente. Eso es una finalidad, ¿no es cierto? No son la finalidad los procedimientos. Entonces, necesitamos un control orientado a resultados y no a los formalismos. Y ese tiene que distinguir que la Contraloría se meta solo en el de legalidad, ex ante y después, y no necesariamente sustituya la toma de decisiones de los funcionarios. Y aquí está distinguir la pena al que hay que apelar a la capacidad y a la buena conducta que tiene la mayoría de los funcionarios, pero al que se porta mal, castigo. Pero hay que distinguir castigos y castigos, ¿no? Los castigos administrativos tienen que ser distintos a los penales, y los penales son para los ladrones, ¿no? Que vayan presos de rey a paje, no importa si hacen obra. En fin, y acá el mensaje central es, tenemos un marco legal que nos permite diferentes modalidades de gasto y vamos a enfocarnos en la de APPs, pero tenemos obras por impuestos, tenemos los fondos públicos, tenemos los PMOs que se practicaron con éxito en los Panamericanos y tenemos la contrata pública. La ley de APPs, como saben, nos permite tener contratos de largo plazo para que operadores expertos se encarguen de diseñar, construir, operar, mantener, ¿no es cierto?, aeropuertos, puertos, carreteras, y no nos ha ido mal, ¿no? Es una APP, es un contrato de largo plazo entre el Estado y un operador privado experto en manejo de sistemas de agua potable y alcantarillado, en manejo de infraestructura pública. Y la ventaja es que el Estado ahí comparte riesgos. En esta columna ven la diferencia de los riesgos que asume el Estado en una obra pública, los asume todo. En cambio, en las APPs traslada la mayor cantidad de riesgos a los privados, sobre todo en las autosostenibles, que son las que se pagan con los peajes o con los impuestos aeroportuarios, las tasas de uso aeroportuaria, ¿no? Pero la ventaja de que una APP nos permite traer tecnología, experiencia, y son para proyectos donde se ganan economías de escala. El marco legal peruano es uno que destaca a nivel mundial como de los mejores marcos de la ley de APPs, y estas son las fases, ¿no? Desde el planeamiento y la selección de proyectos, la formulación, la estructuración, la transacción y la ejecución del contrato. Todas están bien reglamentadas y funcionan muy bien. Hemos tenido muchas experiencias y tenemos muy buenos planes para invertir en infraestructura de APPs. Todavía tenemos mucho que hacer, tenemos líneas de metro, tenemos carreteras, oportunidades en saneamiento. Toda la red peruana de redes de agua potable y alcantarillado está manejada por empresas públicas de saneamiento, porque no nos hemos animado a decir, ya estamos trabajando 30 años con el mismo modelo en que le transferimos a alcaldes que tienen problemas de capacidad de gerencia y que no dan y cierran la cobertura. Tenemos 5 millones de peruanos que no tienen agua en la casa, 8 a 9 que no tienen sistemas de alcantarillado, ¿no? Desagües adecuados. Entonces, y eso es porque seguimos insistiendo en transferir la plata a la gestión local y regional que ha probado que no funciona. Entonces, para que las APP funcionen, necesitamos seguridad jurídica y estabilidad de reglas de juegos. No se puede estar cambiando las leyes cada vez que se cambian ministros de economía, ¿no? En los mismos gobiernos. Tenemos que tener una buena selección y priorización de las brechas que tenemos que cerrar.
en las grandes ciudades el transporte y el tránsito público se han convertido en un problema y necesitamos líneas de metro, necesitamos buena infraestructura de transporte público, pero a nivel nacional necesitamos agua potable y alcantarillado de calidad para todos los peruanos. Entonces hay que saber seleccionar y priorizar las brechas, hay que saber formular los proyectos, y eso significa saber definir cuáles son las características de la demanda y los atributos de la demanda que tengo que atender, quién es la persona a la que voy a servir, qué población es la beneficiaria, qué nivel de servicio le quiero dar. Quiero llegar a darles a todos 24 horas de agua de calidad todo el tiempo, pero ahorita estoy en menos de 6 en algunas partes y en 12 en promedio en otras y en 16. Entonces, la idea es hacer un plan claro de en cuánto tiempo llego al nivel de servicio de mejor calidad. Y para eso, una vez bien formulado el plan de negocios de los privados que son rentables o los estudios de preinversión, según la norma invierte, para los que son cofinanciados, hay que saber estructurar los contratos y saber tener un equilibrio contractual. El contrato de APPs es un contrato de largo plazo, por lo tanto tiene que tener la seguridad jurídica y la estabilidad de la relación de dos iguales, ¿no es cierto? Es un contrato de dos iguales. No puede ser el Estado más fuerte que el privado. Por eso son contratos de largo plazo y por eso tienen mecanismos de solución de controversias que le dan los mismos derechos y las mismas obligaciones a ambas partes, porque la relación tiene que ser equilibrada. Ningún matrimonio dura muchos años si las relaciones no son equilibradas. Lo mismo son los contratos de APP. Pero tenemos que mejorar todo el proceso de competencia. No podemos tener únicos postores, ¿no es cierto? En las APPs tenemos que salir al mundo a decir, acá tenemos estas oportunidades de negocio y que vengan los mejores del mundo a competir. Y el Estado tiene que tener equipos de profesionales altamente calificados y preparados, y no todos tienen que ser de carrera, ¿no es cierto? Entidades como Proinversión han demostrado que pueden contratar a grandes empresas con la capacidad que tuvo la empresa que hizo los Juegos Panamericanos, ¿no es cierto? Expertos, y el Estado tiene que tener expertos que trabajen de la mano con los expertos de las empresas que concursan por la APP. Y una vez que se firma un buen contrato, hay que saber administrarlo, hay que saber supervisarlo, hay que saber regularlo. Entonces, todas esas cosas no requieren cambios legales. Lo único que requieren es fortalecer la capacidad de los funcionarios para tomar decisiones. Y quiero ponerles ejemplos de la vida cotidiana. Hoy día, en el mundo del COVID, hay varios operadores como los puertos y los aeropuertos que están sufriendo porque no tienen flujo de caja, no tienen liquidez, porque simplemente no están teniendo operaciones, no todos los vuelos están prohibidos, se ha reducido el número de operaciones, y la ley de la cuarentena también obliga a que no todo el mundo vaya a trabajar. Sin embargo, algunos reguladores tratan a los operadores de APP como si nada hubiera cambiado, ¿no es cierto? Van y les exigen los requisitos técnicos mínimos, y si no los cumplen, los multan o no les pagan los pagos por operación y mantenimiento. Este año no es igual que el año anterior. No se le puede estar pidiendo que paguen los impuestos en base a las utilidades que tuvieron el año anterior. El adelanto del impuesto a la renta, eso afecta a la caja y sin embargo no pueden despedir al personal. Entonces, esos temas necesitan de funcionarios que sepan tomar decisiones y que sepan resolver este tipo de situaciones. Y el gran problema en el Estado es que cuando uno ve por qué se firman tantas adendas y cuánta gente interviene en la firma de las adendas, hay demasiada gente interviniendo. Y acá la ley permite que se plantee en las leyes, en las normas de APPs, lo mismo que tenían los Juegos Panamericanos, los Board of Disputes. Alguien, un equipo experto, que cuando hay una diferencia en la ejecución contractual, resuelva en 24 o 48 horas y la cosa siga para adelante, ¿no es cierto? Y eso lo permite la ley, lo que pasa que la ley pues no se ha implementado porque más que un derecho de los privados parece que es una prerrogativa del sector público. Entonces creemos que hay que imitar las mejores prácticas que tuvo el contrato de los Juegos Panamericanos.
No se puede pagar la tasa regulatoria con los ingresos devengados, sino con los ingresos realmente percibidos, ¿no? Porque este no es un año igual a los años anteriores, es un año excepcional y el problema es el flujo de caja, los costos fijos y la falta de ingresos. Entonces hay que tener gente que pueda tomar decisiones de esa naturaleza con libertad y que no se sienta amenazada porque por tomar esas decisiones que hagan que la APP opere y funcione sin problemas, ¿no es cierto? Siempre se pueden encontrar maneras dentro del marco legal para que estas cosas se hagan. El problema es que muchos abogados dicen, no, para todo necesitamos adenda. Bueno, firmemos la adenda, pues. Pero yo creo que si los contratos de APP se hicieran más por nivel de servicio, no se requeriría tanta adenda, porque el nivel de servicio es 24 horas de agua de calidad para todo el mundo todo el tiempo, y se ajustan todas las inversiones y todos los gastos a esa meta siempre, ¿no? Y no se tiene que estar firmando adenda por nivel de servicio. Entonces, yo para cerrar, quiero decir que un tema de las APPs que siempre causa ruido es este problema de necesitamos operadores de APPs y no constructores que funjan de operadores de APPs, ¿no es cierto? Necesitamos un buen operador de trenes que sea trenes subterráneos o eléctricos, que sea el que contrate a los contratistas que hagan las obras. Entonces, para eso, eventualmente, ya Juegos Panamericanos ha probado un buen método de contratación de infraestructura, que son los PMOs, ¿no es cierto? Entonces, en el tema de agua potable y alcantarillado, por ejemplo, en lugar de transferirle la plata directamente a municipios para que hagan las obras como puedan y luego operen como puedan las empresas de saneamiento, se contrata a un PMO, a un gerente de proyectos como el que tenía los Juegos Panamericanos, y se le dice, tú en 5 años o en 7 me cierras toda la brecha de cobertura de cantidad de agua de calidad y sistemas de alcantarillado para todo el mundo, y luego, mientras en esos 5 años él construye toda la infraestructura con un contrato de APP, ¿no es cierto? Se van gestionando las APPs de operación y mantenimiento de las empresas de agua y saneamiento. Y con eso resolveríamos todos los problemas que vemos en todo el Perú que tienen las empresas de agua y saneamiento. Y créanme, esto no es privatizar nada. Esto es entregar un contrato donde una entidad pública altamente calificada, apoyada por unos expertos altamente calificados, van a supervisar el trabajo de otros expertos altamente calificados haciendo las cosas. Y si no, miren el éxito que ha tenido el aeropuerto Jorge Chávez, los puertos y varias APPs de las más de 60 que tenemos, ¿no es cierto? Entonces, en conclusión, el fin último del Estado es mejorar la calidad de vida de la gente y servir al ciudadano, ¿no? Garantizar que se tengan más y mejores bienes y servicios públicos por sol gastado. Y el Estado tiene que promover la participación privada a través de todos los mecanismos que la ley le confiere. Las APPs, los PMOs o los EPCMs, ¿no? Gerentes de proyecto, las obras por impuestos, las obras públicas. Utilizar todas las modalidades. No necesitamos cambiar las leyes, necesitamos un mejor Estado, no un Estado más grande, ¿no? Y hay que fortalecer el rol rector, la capacidad de supervisión y la capacidad de control del Estado. Y fortalecer el rol del Estado no significa que el Estado se llene de funcionarios públicos, hay que saber administrar la plata de todos los peruanos, ¿no es cierto? Y los funcionarios públicos tendrían que administrar el dinero de los impuestos de todos como si fuera su presupuesto familiar. Y eso significa que si se requiere personal a plazo fijo, se contrata personal a plazo fijo, pero por proyectos se contrata personal por tiempo variable, porque solo hay personal si hay proyectos, ¿no es cierto? Es como cualquier obra o cualquier contrato, solo tiene a la gente que se requiere para la ejecución del contrato, y una vez que se terminan los contratos, hay gente que sale, y ese es personal a plazo fijo, y el Estado se llena de personal a tiempo completo, y le paga mal, y no tiene carrera. Entonces, el Estado tiene que saber tercerizar en PMOs, o en consultoras expertas, o en operadores expertos, y ese es el gran reto institucional. Y para eso tenemos todas las leyes que necesitamos, no necesitamos más leyes, ¿no es cierto?
Evidentemente tenemos que ya superar los escándalos Lavajato, Lavajuez, tenemos que sacar las lecciones de la corrupción, que se vayan a la cárcel quienes tengan que irse a la cárcel por haber robado y estafado, pero no por eso debemos dejar de tomar decisiones y dejar de avanzar, ¿no? Acá en el Perú estamos acostumbrados a prohibir todo por un escándalo. Y tenemos muy buenas experiencias y muy buena gente y gente muy honesta y muy comprometida trabajando en el Estado. Hay que hacer todo eso caminar mejor. El Estado tiene que funcionar como un todo coherente. No puede ser que alguien vaya y quiera hablar con una persona y esa persona le diga, mira, sí, pero yo solo puedo hacer esto, también tienes que hablar con este otro, y van donde ese otro y él dice que también hay que hablar con el otro, y al final nadie decide. Tenemos que, por lo tanto, para la operación cotidiana de los contratos, hacer los board of disputes, y si hubiera que constituir un comité de ministros o un consejo para las adendas, imitando un poco lo que hace Chile, hay que instaurarlo. Pero el drama que tenemos es que Proinversión se encarga de la promoción hasta que se firme el contrato, pero una vez que se firme el contrato, el contratista de APPs, el operador de APPs, tiene que lidiar con muchas entidades públicas y no tiene una sola tienda a la cual recurrir para todo, ¿no es cierto? Entonces acá creo que ese es el arreglo institucional que hay que mejorar, y para eso, créanme, no necesitamos leyes, las leyes están y hay que ponerlas a funcionar. Y por último, no solo hay que depender de la inversión pública, que es lo que las APPs demandan, ¿no es cierto? Para dinamizar la economía, hemos visto los gráficos de la primera lámina, el 25% del Producto Bruto es inversión privada para bienes privados, y en esos el Estado tiene que trabajar también fortaleciendo su capacidad para simplificar trámites, y para simplificar trámites también se pueden utilizar las APPs. Muchas gracias. Muchas gracias, José Scafi. Ahora invitamos a Alfonso Garcés, ex jefe del Gabinete de Asesores del MEF. Hola, buenas tardes. ¿Se escucha bien? Sí se escucha, Alfonso. Ok, buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecer a la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental por la invitación a este webinar en una coyuntura compleja para nuestro país y para el mundo en general por la pandemia del COVID-19, que está generando no solo problemas graves en la salud y en la vida de las personas, sino también en las economías, ¿no? Hemos visto cómo las grandes economías del mundo están entrando en recesiones profundas. España va a caer 13 puntos del producto, y en nuestro país aún no se ha estimado, pero algunos dicen que va a ser peor que, digamos, la Primera Guerra Mundial. En ese contexto, saludo la iniciativa de la Universidad Continental para abordar este tema de mucha importancia para enfrentar los efectos económicos del COVID-19 en el país y cómo es que las APPs podrían servir como una herramienta para que el Estado pueda hacerse de mayor y mejor infraestructura pública, ¿no? Entonces empezamos. La siguiente lámina, por favor. Vamos a ver tres grandes temas ahora: la situación de la infraestructura en el Perú, cuáles son las principales problemas que ha tenido las APPs durante su ejecución, y por último algunas reflexiones finales sobre qué creo que podría hacerse para poder dinamizar ¿Hay alguien por ahí que está diciendo que no puede ver la lámina? ¿Todos pueden ver la lámina? Sí se ve la lámina. Los invitamos a probar reintentando el ingreso.
en todo caso, porque sí confirman en el chat de que sí se ve. Ok, entonces continuamos. Como había mencionado antes Pepe Scafi en su presentación, hay diferentes, digamos, estimaciones sobre la infraestructura, la brecha de infraestructura en el Perú. Hay un trabajo que hizo la Universidad del Pacífico a solicitud de AFIN en el 2015, y también recientemente el Plan Nacional de Infraestructura y Competitividad, que es el que usaremos, digamos, para tener un cálculo aproximado de cuánto es esta brecha. Vemos transportes de lejos es el que tiene una brecha más grande en términos de montos, seguida por saneamiento. Salud, que ha sido una de nuestro talón de Aquiles, precisamente en este contexto complejo, como mencionaba al inicio del COVID-19, tenemos la capacidad de respuesta en temas de salud, uno de los últimos en la cola de América Latina. Tenemos apenas poco más de 500 respiradores, Ecuador nos gana con 1.500, Brasil más de 30.000. Entonces estamos bastante rezagados, no solamente en términos de equipamiento para efectos de unidades de cuidados intensivos, sino también la infraestructura propiamente en cantidad de camas por cada 100.000 habitantes, ¿no? En el sector telecomunicaciones, hidráulico, agua, en total son 117.000 millones de soles, más de 100.000 millones de soles en este corto plazo que ha estimado este plan. Y tenemos en el largo plazo 363.000 millones, que se acerca un poco más al número que había estimado la Universidad del Pacífico, pero este plan hay que tener en cuenta que tiene algunos subregistros o subestimaciones, como podemos ver en la siguiente lámina. Por ejemplo, tenemos cifras subestimadas porque en principio no considera el acceso básico a otros sectores. El Plan Nacional de Infraestructura lo que ha hecho es priorizar, digamos, dentro de la infraestructura económica y la infraestructura social a la infraestructura económica, porque es el que genera mayor impacto para el crecimiento, ¿no? Entonces, salvo un proyecto que es en temas de agua, por el alcance y el impacto que va a tener en la ciudad de Lima, pero en general lo que ha buscado es tener una primera aproximación, un primer norte hacia dónde debiera ir el Estado en temas de infraestructura, sin perjuicio que se elabore un proyecto, un plan igualmente, pero de infraestructura social. Entonces, este Plan Nacional de Infraestructura actualmente no recoge la integralidad de todos los sectores en el país, ¿no? Solamente la infraestructura económica, como les mencionaba, no considera, por ejemplo, la inseguridad, las cárceles, que en el año 2015 el Ministerio de Justicia hizo el esfuerzo de aprobar un plan nacional de infraestructura penitenciaria que estaba calculado en 20.000 millones de soles para cerrar la brecha hasta ese momento, ¿no? Habían casi 80.000 millones de presos, hoy están bordeando los 95.000. Además, no considera brechas de calidad, es decir, dentro de los sectores de infraestructura económica, no ha considerado solo el servicio básico y no necesariamente la calidad. Y por último, no ha considerado el mantenimiento de la infraestructura, con lo cual esos 117.000 millones, entonces, en verdad es algo más, ¿no? Un poco más de ese cálculo. Ahora, lo que vamos a ver en la siguiente lámina es un poco cuál es la relación que existe entre la inversión y el crecimiento económico. Vemos en el gráfico de la izquierda cómo es que desde el año 88 al 92 el promedio de la inversión privada, que es lo que está en rojo, como porcentaje del PBI era 12.5% y la inversión pública 13.9%,
y ha ido creciendo en el tiempo, en el periodo 93-97 a 15, casi 8, casi 16, 98 al 2002, 15, 2003, 2007, 15, 2008 al 2010 y 2011 al 2014 es en los picos de crecimiento, y justo coge ahí el periodo en el 2008, la crisis internacional, donde el Perú no solamente aprobó la primera ley de APPs, sino que generó un shock de inversiones, una serie de normas que simplificaban trámites y buscaba la mayor ejecución de los proyectos. Esa misma evolución siguió en el periodo 2011-2014, donde creció de 18.7 la inversión privada a 20,2. Luego cae un poco en el 17. En los últimos 3 años, el promedio de la inversión privada en general, la inversión total, cae respecto del periodo 2008-2014, ¿no? Pero en el gráfico de la derecha podemos ver cómo es que la inversión privada va empujando el crecimiento de la economía. Las barras en gris es la inversión privada y la línea roja es el PBI, y vemos cómo las barras grises van empujando hacia arriba el crecimiento de la economía. Estas cifras no están actualizadas, están en 2014, pero muestra la tendencia de cómo es que la inversión privada, o qué tan importante es la inversión privada en relación al crecimiento del producto, ¿no? En la siguiente lámina, por favor. Como había dicho Pepe en su presentación también, existen muchas modalidades de ejecución de proyectos. Las APPs no son las únicas, tenemos la obra pública, tenemos los G2G, obras por impuestos, la propia ley de contrataciones, digamos. Entonces hay una variedad de proyectos, y lo importante o el reto es ver en qué casos utilizar las APPs y en qué casos utilizar las otras modalidades, ¿no? Últimamente están queriendo hacer G2G para algunos proyectos, que es el modelo utilizado para los panamericanos con el acompañamiento de los PMO. En mi opinión, está bien que se haya utilizado los panamericanos porque teníamos una fecha tope para tener la infraestructura por los compromisos internacionales que habíamos asumido, pero creo que debe ser, dado el costo tan alto que tienen los G2G, debería privilegiarse para algunos tipos de proyecto, que no sean, digamos, por ejemplo, hacer G2G de colegios o G2G de hospitales, que son cuestiones más simples, que podría hacerse o bien vía paquetes de obras por impuestos que ya existen en colegios, o grandes paquetes de APPs, para que no solamente los diseñen, los construyan, sino también los operen, al igual que los hospitales, ¿no? Entonces, pero las ventajas que ya, digamos, para todos es más o menos conocida, es que asegura el nivel de calidad del servicio óptimo, ¿no? Un nivel de servicio óptimo, y es permanente en el tiempo que dure la ejecución de los proyectos, a diferencia, por ejemplo, de lo que ocurre en la obra pública, que muchas veces vemos que se hacen inversiones para construir colegios, por ejemplo, pero por falta de inversión en mantenimiento, o por falta de dedicarle presupuesto para el mantenimiento, los colegios después de un tiempo terminan deteriorándose o cayéndose mucho antes del tiempo que debiera ocurrir si es que se hubiera realizado el mantenimiento a tiempo, ¿no? Y eso ocurre también porque no es que no les asignen el presupuesto para mantenimiento de las infraestructuras, sino que algunos malos alcaldes lo que hacen es desfinanciar proyectos que ya tienen presupuesto para financiar otras cuestiones, ¿no? En cambio, la APP te genera un presupuesto más rígido que asegura el pago al concesionario,
y por tanto, este mantiene la calidad de servicio que está establecida en el contrato. Otra de las ventajas es que asegura el financiamiento, como les mencionaba durante toda la vida del proyecto, porque como hay compromisos de largo plazo, en las que el Estado firma una serie de contratos de seguridades y garantías y de cumplimiento de sus obligaciones, que durante los últimos 30 años ha sido la práctica del Estado peruano, y que ha servido para que hoy, cuando tengamos que salir al mercado financiero internacional, por ejemplo, en la última colocación de 3.000 millones de dólares, ha sido, digamos, los papeles del Tesoro peruano son muy apetecibles, tanto es así que ha tenido una demanda de más de 25.000 o de 25.000 millones de dólares, ¿no? Eso quiere decir que hacia afuera nos ven bien, ven unas finanzas saneadas, una disciplina fiscal y un claro compromiso del gobierno de honrar sus obligaciones, ¿no? Y también traslada, y que es, digamos, una característica esencial una diferencia esencial entre lo que es una APP y una obra pública, es el traslado de riesgos al sector privado. Siguiente, por favor. Ahora, ¿cuáles son los principales problemas en la ejecución de las APPs? Bueno, hay algunos problemas que son en general para los proyectos, y hay otros que son acotados a los proyectos de APPs, que los he tratado de agrupar en tres grandes temas, ¿no? Una débil institucionalidad, tampoco es una novedad, somos, digamos, en América Latina somos de los que tienen una más frágil institucionalidad, un marco legal, en el caso de las APPs, que ha sido en algún momento muy, muy cambiante, que no genera incentivos, ni accountability, rendición de cuentas, en algunos casos compartimentos estancos y poco eficientes, y poca flexibilidad e incentivos en los sistemas administrativos transversales, ¿no? O sea, el sistema de inversión privada no es un sistema que opera solo al momento desde la idea del proyecto, ¿no? Es un sistema que opera con otros sistemas administrativos, como el de presupuesto, el de endeudamiento, el de tesorería, el de control, recursos humanos, etcétera, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, en lo que es institucionalidad, y concretamente en las fases principales de un proyecto de APP, tenemos que en la formulación hay una débil estandarización. Por ejemplo, tenemos años de años construyendo colegios, construyendo hospitales, y hasta hoy no podemos tener estandarizados tipos de colegios, tipos de hospitales, para que simplemente la formulación casi sea un checklist de verificación de supuestos, para que pasen inmediatamente a la etapa de estructuración y pueda, si se trata de un APP, pueda ser luego lanzado el proceso en el mercado internacional para buscar a los más grandes jugadores. En hospitales, en colegios, y tal vez saber, digamos, por ubicaciones geográficas, porque claro, es diferente construir un colegio en la selva, donde el calor, el clima es diferente al que pueda ocurrir en Arequipa, ¿no? Entonces, simplemente estandarizar los tipos de proyectos para agilizar, ¿no? Al comienzo va a tomar un tiempo, pero luego de haberlo estandarizado, la siguiente etapa va a ser más fácil, ¿no? Y tendría que estar, digamos, empaquetado en el caso de colegios, que suelen ser mucho, digamos, no tan complejos como un hospital, digamos, de alta complejidad, nivel 3, que puede costar 400, 500 millones de soles. Un colegio, o sea, por ese monto puedes hacer un paquete de colegios, ¿no? De hecho, en Proinversión existen hasta ahora iniciativas privadas cofinanciadas de colegios que están en proceso de formulación y de estructuración, ¿no?
En las etapas de adjudicación tenemos también, en algunos casos, si hemos hecho una formulación no tan buena, al momento de promocionarlo no vamos a tener, digamos, la atracción de empresas, ¿no? De una competencia más grande, que permita al Estado poder tomar opciones, ¿no? Que puede elegir con más de una, entre más de una posibilidad, de una oferta, ¿no? Está ahora Proinversión haciendo un plan, un contrato estándar, ¿no? Porque los contratos que se ven, las diferentes versiones de contratos que se ven en la etapa de adjudicación son heterogéneos. Por ejemplo, tenemos el caso de la línea 2, en la que se estableció que se iba a entregar los terrenos al privado en 3 y 6 meses, y tenemos el contrato del Jorge Chávez, donde íbamos a entregar los terrenos en 5 años, ¿no? Entonces, no hay una estandarización, y en algunos casos está bien que no haya, ¿no? Que no sean heterogéneos, porque, claro, va a depender de la realidad de cada proyecto. De repente no necesito expropiar tanto en el caso de los terrenos para la línea 2, pero sí necesitaba más en el caso del aeropuerto o viceversa, ¿no? Pero este esfuerzo que está haciendo Proinversión en lograr esta estandarización de contratos es buena, es positiva, pero antes yo creería que debiera estandarizarse el proyecto, ¿no? Y luego entrar al contrato estándar, o hacerlo en paralelo. Sincerar los plazos también. A veces somos muy optimistas, ¿no? Proinversión o el sector son muy optimistas en cuanto a los plazos para la adjudicación de un proyecto, y no termina de madurar necesariamente el mismo, lo que genera posteriormente adendas en la etapa de ejecución, ¿no? Genera problemas de bancabilidad, genera problemas de terrenos, genera problemas de operatividad, ¿no? Entonces es mejor tomarse el tiempo que corresponda dentro del proceso de maduración del proyecto, a que luego esté adjudicado, pero paralizado, porque se presentan problemas que se pudieron prever en la etapa de adjudicación, ¿no? Estructuración. Y hay un tema que es transversal, que es otro sistema administrativo, que es el capital humano, que debería, que tiene que ver con la ley Servir, que busca la meritocracia, la gestión por resultados, evaluaciones periódicas, y esto genera accountability, es decir, que genera que haya una rendición de cuentas, ¿no? Establecer metas, establecer indicadores objetivos para poder evaluar. Un poco como decía Pepe en su presentación, hay mucho temor de los funcionarios, y muchas veces ese temor es fundado porque posteriormente viene la Contraloría o viene la Fiscalía y les hace observaciones que no tienen que ver con un tema, a veces, ni siquiera de legalidad, sino dentro del margen de discrecionalidad que tiene el funcionario, toman una decisión. Por ejemplo, si voy a hacer una línea de metro, tengo N opciones que pueden ir o subterráneo, o puede ir sobre la vía, o puede ir aéreo. Si el funcionario decide dentro de su discrecionalidad, y ojo, discrecionalidad no es arbitrariedad, discrecionalidad no es hacer lo que me da la gana, discrecionalidad es tomar una decisión fundada, con un argumento de por qué estoy yendo por esta opción. Si yo estoy tomando una opción, que es ir por la vía subterránea, y justifico la decisión, estoy dentro de los márgenes que el funcionario público tiene para tomar una u otra decisión. Ni siquiera está yendo contra una ley, ¿no? Entonces, ahí existe siempre el tema del ex post, donde, a pesar que la Contraloría acompaña, digamos, los procesos de promoción al momento, en la etapa final del proyecto, la versión final del contrato pasa por Contraloría. Además, Proinversión transparenta todo el proceso durante todas las etapas, en cuyo caso la Contraloría bien podría ir siguiendo desde la página web de Proinversión o a través de su órgano de control institucional
cómo es que va avanzando el proyecto para alertar algún tipo de irregularidad que sea o con dolo, es decir, a propósito para estos malos funcionarios, o que sea, como también dijo Pepe, un error que puede ser una falta leve, como podría ser un error por negligencia. Y separar lo que tiene que ser la falta administrativa de lo que es digamos, la parte criminal de la acción o de la conducta que ha desplegado el determinado funcionario. Entonces, si estuviera más bien ya implementada la ley del servicio civil y donde hubiera claridad, incentivos al funcionario, incentivos positivos, línea de carrera, incentivos económicos también, y también incentivos negativos, es decir, sanciones por tomar una mala decisión, entendida en términos de ilegalidad. Entonces, tendrías claro el panorama del funcionario de qué debe hacer, qué cosa no puede hacer, qué cosa tiene que hacer, qué incentivos, qué consecuencias va a recibir en cada caso. Y apuntar a una gestión por resultados, ¿no? No al cumplimiento de lo que dice la norma, mi función acaba acá, entonces ya es tema del otro funcionario que es de la otra área, ¿no? Tener una visión de integralidad, una visión de que todos son parte de un mismo equipo con un objetivo claro, que es tener la infraestructura que sirva realmente al ciudadano. No, de nada sirve adjudicar, correr, adjudicar, se pare, y esa infraestructura que es para el ciudadano no se pueda tener, ¿no? Y por tanto perdamos oportunidades de negocio, perdamos oportunidades de generar mayor bienestar a la sociedad, como por ejemplo hoy si hubiéramos tenido, digamos, una capacidad, una mejor capacidad de respuesta, tal vez las decisiones del gobierno no hubieran sido tan drásticas como las que están tomando ahora, y que están bien que las tomen, de ampliar nuevamente la cuarentena por 15 días más, porque la curva no se está aplanando, y no se está aplanando porque la gente no está cumpliendo con ello. Pero es así de drástica porque nuestra capacidad de respuesta también es limitada. Entonces, si tuviéramos una capacidad de respuesta mayor, de repente habría algún tipo de flexibilidad, o de repente ya habríamos salido o se hubiera levantado la cuarentena, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, aquí podemos ver un ejemplo de algunos proyectos que tienen retrasos, ¿no? Por ejemplo, este es un hospital de alta complejidad en Chimbote, que fue encargado a Proinversión a fines del 2013, 2014 casi ya, con una inversión de 400 millones de soles sin impuestos. De Salud envía la viabilidad en junio del 2017. El plan de promoción se aprueba el año pasado. La etapa de estructuración debía estar para el tercer trimestre del año pasado. Y la etapa de transacción debió ser la etapa de adjudicación este trimestre, 2020. Sin embargo, el proyecto sigue en la etapa de evaluación, es decir, en la misma etapa en la que estaba cuando se aprobó el plan de promoción. ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos 7 años desde que, ni siquiera en construcción, está en la etapa para buscar al concesionario. ¿Y esto qué quiere decir? Que primero que no estamos en la etapa de estructuración todavía, menos en la etapa de transacción. Quiere decir que estamos muy retrasados. Lo mismo ocurre con el hospital que está en la siguiente lámina, en el hospital de Piura, que es un hospital también de alta complejidad. Y eso habría que ver, de repente hay problemas gruesos que impiden el desarrollo, pero en todo caso que se diga, mira, a veces la vía de APP no necesariamente va a ser la mejor vía para la ejecución del proyecto, y que se diga que sea por obra pública o que sea, no sé, mediante cualquier otra modalidad, ¿no? Por la cantidad de impuestos, de ingresos o de inversión que genera o que importa este proyecto. Siguiente, por favor. El siguiente proyecto, que es el de hospital también, el anterior, el de Piura, que la inversión es más de 500 millones de soles sin impuestos y se encuentra en la misma etapa, ¿no?
Siguiente, por favor. Aquí hay un hospital que fue lanzado por Proinversión en el año 2010, en el marco de la ley de la 1012, el decreto legislativo 1012, ellos lograron, aquí no intervino Proinversión, lo hicieron ellos directamente. Un segundo. Perdón, un segundo. Ya. Ellos lo hicieron directamente, el plazo de ejecución estaba previsto en 18 meses, más 2 de ampliación, es decir, 20 meses, más 6 de equipamiento, estamos hablando de poco más de 2 años. En realidad el proyecto demoró en obra más o menos 4 años, que es largo, y entró en operación en el 4.º año. Esto es lo que tenemos que procurar, digamos, incluso en este caso ha superado los cronogramas, pero digamos, en 4 años de obra has tenido, después de los 4 años, el hospital para cubrir la demanda que hay este es el de Puerto Tanzo, este es el de Callao, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es generar mayores incentivos para poder, gracias, para poder tener la obra en el menor tiempo posible. Siguiente, por favor. Una de las principales causas de las renegociaciones que se han identificado, que Alonso Segura y Patricia Benavente, en un estudio de la Universidad Católica, encuentran que el 58% de los problemas que generan, digamos, renegociaciones en los contratos de APPs son problemas operativos. El 16% de terrenos, el 17% de bancabilidad y el 9% de obras adicionales, ¿no? En el caso de los terrenos es un problema en general que no es exclusivo de las APPs, pero es el que tiene mayor impacto porque es el que te genera adendas, porque hay gastos generales que asumir, hay retrasos de inversión, hay expectativas también el privado tiene el dinero, digamos, que ha levantado de la banca privada estancado, eso genera comisiones, intereses, etcétera, etcétera, y eso hace que se encarezca el proyecto, ¿no? Por eso es que debieran trabajarse, se han hecho además una serie de esfuerzos durante los últimos 10 años para mejorar la ley de expropiaciones, en la siguiente por favor, con la finalidad de darle una mayor agilidad, ¿no? Y ahí tenemos, digamos, las principales etapas de la expropiación, que es cómo lo justificas, es decir, tiene que salir una ley en el caso peruano que expropie y luego tienen que salir una serie de actos posteriores a cargo del sector concedente o del sector que va a expropiar. Hay demoras en la parte del expediente técnico, en la tasación, en la ejecución misma de la expropiación con el trato directo, luego la norma que da inicio a este procedimiento en caso no llegues al trato directo, aún cuando no llegues al trato directo, tú podrías disponer administrativamente, a través, de hecho ya se incorporó en el Perú, la expropiación a través del ejecutor coactivo cuando no se ha llegado a un acuerdo con el expropiado, para que puedas obtener el bien y poder desalojar previo pago de justo y precio, que es aquel que el Estado ha fijado en su tasación, el cual puede ser, por supuesto, impugnado a la vía judicial, pero luego de entregar el terreno que es necesario para el desarrollo de la infraestructura. Siguiente, por favor. Otro de las causas, digamos, que yo identifico como un problema, no en sí mismo, sino digamos, en la predictibilidad que puede generar tantos cambios normativos, ¿no? Por ejemplo, en el año 2008 se aprueba el decreto legislativo 1012, que es la ley de APPs,
En el 2013 se crea un fondo de APPs para las iniciativas privadas cofinanciadas, como un capital semilla para que iniciaran y luego ir calibrando su ejecución. En el 2014 se hacen algunas modificaciones a la ley de APPs, y en el 2015 se aprueba una nueva ley de APPs, ¿no? 7 años después. Sin embargo, a los 5 meses de iniciado el gobierno, en el 2016, en noviembre, se aprueba una primera modificación a esa ley, es decir, al año de haberse emitido una ley. Luego, 7 meses después vuelven a cambiar la ley, en junio de 2017, y luego se aprueba otra ley, una nueva ley de APPs, en agosto de 2018. Independientemente de la calidad, digamos, tanto el 1224 como el 1362 de agosto de 2018, en ambos casos han recibido el soporte del Banco Mundial, de Infrastructure UK, del gobierno británico, y como decía Pepe, es de las mejores marcos normativos que tiene Latinoamérica, ¿no? Sin embargo, no sé si para esta etapa de... es decir, esos proyectos están diseñados por una etapa de normalidad, ¿no? En una situación normal, tú debes seguir todas esas etapas. Hoy necesitamos agilidad, hoy necesitamos ajustar pasos, simplificarlos en lo que se pueda, y han anunciado también la delegación de facultades en materia de inversión privada. Ojalá sea para simplificar y desregular, y no para hacer otros cambios que puedan generar, independientemente, como repito, de las bondades del marco legal, es demasiado cambio, genera incertidumbre, y vas a tener proyectos con diferentes marcos normativos en trámite que se puede justificar cuando tú cambias de uno a otro, ¿no? Por ejemplo, de la ley de APPs a la del 2015, después de 7, 8 años, después de haber evaluado los impactos, los pros y contras, puedes haber generado un nuevo marco, pero entre el 15 y el 16, entre el 16 y el 17, el 17 y el 18, y ahora, digamos, salvo que sea una cosa muy grave que no se haya identificado en las normas previas, lo ideal solo sería entrar a buscar la desregulación. Siguiente, por favor. Entonces, para terminar, el primer punto sería la desregulación en algunos temas, dado que se ha suspendido las reglas fiscales por la coyuntura en que vivimos, y eso ha permitido, digamos, que podamos también buscar mayor financiamiento en el mercado externo. Estamos viviendo en épocas, digamos, una crisis sin precedentes, y tenemos que actuar no de la manera habitual, sino con medidas disruptivas. Y parte de estas medidas debieran ser buscar, identificar cuáles son las principales trabas en la letra fina de la norma de las leyes de APPs para poder avanzar con la mayor agilidad y rapidez posible con los proyectos que se vayan a priorizar. Y eso tiene que ver con la segunda reflexión, que tiene que crearse, en mi opinión, tiene que diseñarse rápidamente un paquete de proyectos a nivel nacional, en colegios, hospitales, comisarías, saneamiento, sin perjuicio de lo que ya está establecido en el Plan Nacional de Infraestructura. Se ha anunciado casi 25% del PBI que se va a destinar para la crisis del COVID, y para atender todos los escenarios. Lo que debemos apuntar en este periodo es a fortalecer la infraestructura social también, como les decía, hospitales básico, comisarías están cayendo a pedazos en provincias, colegios igual, niños todavía que están sentándose en ladrillos y con techos de plástico, soportados por unas cañas. Entonces debería priorizarse estos proyectos, que además Proinversión ya tiene varios en cartera, que debería ver cuáles son los que están más avanzados para esos proyectos, meterle un impulso
que generen un impacto rápido en la sociedad y en la economía. Permitir las iniciativas privadas autosostenibles, cuidar de no ser elefantes blancos. Una cosa es querer que haya infraestructura, cerrar las brechas que existen, y otra es crear infraestructura por crear. Que se permitan las IPCs sobre la base de proyectos que tengan interés en el Estado y en función a los planes multianuales de inversión, y fortalecer la Agencia de Promoción de Inversión Privada, rediseñándola, aunque ha tenido muchos cambios por inversión en su estructura, entre, no sé, 5 o 7 modificaciones de su estructura en los últimos 9, 10 años. Es bastante, y ningún cambio ha, digamos, surtido el efecto esperado. Por eso es que están en constante rediseño. Entonces debiera hacerse un trabajo un poco más, tal vez con ayuda de un multilateral o de la Agencia de Infraestructura del Reino Unido, o también buscar otras opciones, Nueva Zelanda o los países nórdicos, para ver cómo es que ellos han aplicado esto y han generado resultados, ¿no? Y bueno, eso sería todo por mi parte. Muchas gracias. Te damos gracias, Alfonso, por la exposición de tan importante tema. Ahora vamos a dar pase a la ronda de preguntas. Vamos con la primera para José. José, el COVID-19 ha cambiado por completo las gestiones administrativas. ¿Esto también va a cambiar en las contrataciones? ¿Serán ahora digitales? Bueno, creo que todos acabamos de vivir por fuerza la experiencia de trabajar a través de las redes, ¿no? El teletrabajo, que probablemente en condiciones sin COVID nadie se lo imaginaba. Las empresas lo han tenido que montar, el Estado lo ha tenido que montar, la gente se ha tenido que adaptar. En el Estado ya existen sistemas electrónicos de compras, ¿no? Perú Compras, hay mucho que se puede hacer vía electrónico en los sistemas que ha montado OCE. Sin embargo, en el corto plazo hemos estado sintiendo que para muchos funcionarios públicos es muy difícil trabajar aprobando, por ejemplo, papeles, ingenierías de detalle, planos, si es que no ven la firma y no tienen el físico del documento, ¿no? Y implementar gobierno digital no necesita más leyes, es cuestión de montar los sistemas para que el Estado pueda trabajar sin papeles, electrónicamente. Sí, yo creería que la vida no va a ser igual después del COVID en términos de costumbres, prácticas, y esperemos que acelere temas como digitalización, trámites electrónicos, aprobaciones electrónicas de ingenierías de detalle, para avanzar más rápido y trabajar en equipo y no necesariamente estar imprimiendo planos de planos y papeles físicos. Si todo se ve en un AutoCAD en 2D y si se formaliza bien la firma digital o la huella digital, ese documento tiene que tener tanta validez como el impreso. Lo mismo, es más fácil pasar pues los poderes y todo y las compras, por eso algunas se pueden hacer electrónicas. Aunque todavía en algunos concursos públicos se exige pues la impresión de todos los papeles para llevarlos en cajas a los concursos, ¿no? Entonces, deberíamos esperar que todos los sistemas empiecen a transformarse a digitales, y el gran tema es que el Estado peruano invierta, ¿no? En lugar de tener a mucha gente mal pagada haciendo software libres,
para empezar a tener sistemas electrónicos de cosas, sepa contratar sistemas que ya funcionan en el mundo y los ponga a operar, ¿no? Hay mucho por hacer en términos de digitalización de trámites y de tomas de decisiones en el Estado, y yo creo que COVID nos ha forzado a dar pasos que no estábamos dispuestos a dar antes. Muchas gracias, José. Ahora tengo una pregunta para Alfonso. ¿El desembolso que se está haciendo para contrarrestar la pandemia afectará la inversión en infraestructura? ¿De qué fondos dispone el Estado para la inversión en infraestructura y de qué fuentes? Alfonso, estás en mute. Hola, perdón. Ya. Gracias por la pregunta. A ver, los desembolsos que está haciendo el Estado actualmente, digamos, si se refiere a cuáles, a los bonos o básicamente, ¿no? Al gasto corriente que está inyectando y el anuncio que ha dado hoy el presidente, son diferentes fuentes las que financian los proyectos. Para lo que está, la fuente que utiliza el gobierno para financiar las acciones que está tomando ahora, son básicamente recursos ordinarios que están calificados como gasto corriente, ¿no? No están cogiendo la fuente de inversiones, ¿no? Y el Estado tiene básicamente recursos ordinarios para financiar los proyectos, o sea, básicamente impuestos, en simple, y también tiene fuente de financiamiento externo, que son las operaciones oficiales de crédito, los préstamos. Y sobre esto segundo, el Estado, el país está muy bien posicionado, tiene solidez en todos los fundamentos macroeconómicos, tasas de inflación de un dígito, el ratio de deuda está por debajo del 30%, y ese está por debajo del promedio de América Latina. Y esto ha permitido, precisamente, como mencionaba en la exposición, que el Ministerio de Economía pueda tener una colocación exitosa en los últimos días de 3.000 millones de dólares. Parte de ello debería servir para establecer una estrategia de salida de la cuarentena y una estrategia no solamente de levantamiento por temas de salud, sino una estrategia de qué sectores priorizar, cómo priorizar, cuándo, en qué medida, en qué cantidad, ¿no? Es decir, yo entiendo que el Ministerio de Economía está elaborando esta estrategia y que anunciará, supongo, pronto sobre cuál es el plan de estímulo en infraestructura, porque hasta ahora se ha estado dictando planes de estímulo más social, de cuánto les puede dar a las familias para salvar esta situación, ¿no? Cada 15 días, primero los pobres, los más extremo pobres, los independientes. Hoy han anunciado ampliar esa cantidad de familias. Además, lo de las AFPs, que ayuda, digamos, el permitirles darle mayor liquidez a los que tengan menos de 2.000 soles en sus cuentas, o retirar máximo 2.000 soles. Lo de la CTS, que también les permite o les da liquidez, no estoy de acuerdo con ello, porque la CTS es para aquella persona que tiene un trabajo, la tiene alguien que tiene trabajo, por lo tanto tiene un ingreso. Y si más bien, como aparentemente va a ocurrir que, digamos, va a incrementarse el desempleo, más bien deberían guardar ese dinero poco mucho que tengan de CTS para esa etapa, para poder capear ese temporal, ¿no? Pero básicamente en términos de infraestructura, yo creo que tienen suficientes, digamos, ingresos, no necesariamente de ahora, porque no está entrando recursos del Tesoro, salvo de las grandes empresas, pero tienen posibilidad de endeudarse muy fácilmente en el mercado financiero internacional.
Muchas gracias, Alfonso. Ahora vamos con una segunda pregunta para José. ¿A cuánto asciende la deuda externa del Perú? ¿Existe un plan de inversión nacional a largo plazo? ¿Se tiene un tope de Eh, las ayudas y está sujeto a sanciones? eh, a ver, para complementar la anterior pregunta, cuando presenté el gráfico del gasto público, en que decía el Estado recibe autorizaciones del Congreso para gastar 50.000 millones y gasta 30.000, y que desde 2012 teníamos capacidad de gastar hasta 40.000 en promedio, ¿no? Pero gastábamos no más de 30.000 millones de soles por año, ¿no? El presupuestado versus el devengado, como se llama. Estamos hablando de que cada año, entre lo que se quería gastar y lo que no se gasta, en promedio están entre 10.000 y a veces 12.000 o 14.000 millones de soles que no se ejecutan, ¿no? Parte de lo que el Ministerio de Economía ha estado haciendo, a ver, anunció pues el paquete de apoyo contra el drama COVID con 4% del PBI nacional para ayudar primero a las familias más vulnerables y a las MIPYMES, ¿no? Y luego sacó otro programa de aproximadamente otros 4 puntos para el programa Reactiva, que es este fondo de 30.000 millones de garantías que dio el Banco Central de Reserva y que acaba de ser reglamentado para que solo es una garantía de cartera para que los bancos presenten líneas de crédito a empresas y con eso el banco acaba de anunciar pues, que en la subasta que hizo por los primeros 4.000 millones de soles consiguió tasas de 1%. Ahí la subasta era, le doy la plata a quienes ofrezcan menor tasa de interés final al cliente que se va a endeudar con el banco privado. Entonces, y lo que está anunciándose cada vez más claro es otro 4% del PBI, en total 12% del PBI estimado. Ahora, no toda la plata sale de la plata pública, ¿no es cierto? La garantía de cartera de SR no necesariamente va a tener impacto en el gasto público porque va a movilizar básicamente capital privado y también se van a tener que mojar. Lo mismo los dineros de las CTS. Ahora, ¿qué cosa sí ha dicho el gobierno? Que todo este paquete cuenta pues con la capacidad de endeudarse, esta emisión de bonos de la que yo ya habló también el doctor Garcés, que fue exitosa a tasas baratas, 3.000 millones de dólares. Pero también hay el gasto no ejecutado, ¿no? Entonces, lo que está haciendo el Ministerio de Economía para dinamizar en el último paquete la reactivación económica, esos 4 puntos adicionales que se hablan para reactivación económica, está viendo obra por obra, ¿no es cierto? Cuánta plata no se ha gastado o cuántos proyectos no han tenido financiamiento adecuado para financiar la ejecución. Y, por ejemplo, se habla de que tiene ya identificado cerca de 5.000 millones de soles, 4.700, en 1.300 millones en proyectos de mantenimiento de carreteras, mantenimientos de vías, que son básicamente gastos corrientes, o la construcción de baños en colegios y el acondicionamiento de todos los hospitales y postas, ¿no? Y en gasto de capital tiene 1.700 millones aproximadamente identificados en proyectos para la inversión, gastos de inversión, y ahí están los proyectos especiales que tienen este decreto de urgencia 021 que le permite ejecutar 51 instituciones educativas con un PMO, un contratista grande, y están los proyectos del corredor minero y están los 21 hospitales que van a fortalecer, pero también hay 680 millones en plata para proyectos que son continuidad. ¿Qué quiere decir eso?
proyectos que vienen haciéndose hace algunos años, 1 o 2 años, y que tendrían que continuar, pero que no tenían el financiamiento completo porque ¿no? Estaban paralizados por falta de financiamiento o tenían algún problema. Y la norma que dio para obras paralizadas 170. ¿No? Hay como 700 millones en este tipo de cosas de inversión. Pero también hay inversiones que no son, sino que son de ampliación, optimización o rehabilitación, que no son inversión pura, los IORs que se llaman, y tienen 1.600, 300 millones para vías vecinales, ¿no? Que se pueden ejecutar a través de programas como los núcleos ejecutores, proyectos de irrigación, 400 millones. Entonces, el gobierno también está metiendo para obra pública en el marco de COVID, en el programa de reactivación obras públicas, pero luego, y eso es inyectando plata, pero también se ha propuesto destrabar las APPs, ¿no es cierto? En el plan de infraestructura tenemos 16 APPs priorizadas que estarían para el destrave, y ahí estamos hablando pues de proyectos como Maje-Siguas, ¿no es cierto? Estamos hablando de la línea 2 del metro, que probablemente es la más compleja en términos de destrave. Estamos hablando de apoyar a que el aeropuerto haga sus inversiones, tiene $5.000 millones para los próximos 5 años y una parte las podía ejecutar este año. Muelle Norte, Muelle Sur, acá en el puerto portuario Salaberry, el terminal portuario Paracas, ahí va a destrabar para que la plata que ya está programada en el presupuesto, no más presupuesto. Y lo que sí hacen es, si bien relaja el déficit fiscal de este año para que exceda los límites que tenía la ley, están utilizando incluso el ahorro fiscal que tienen, que está entre 12 y 14% del PBI, es plata que tienen ahorros, para no endeudarse más allá del 30% del PBI, que es el límite de la deuda, ¿no es cierto? Entonces, creo que eso responde en parte la pregunta que hicieron anteriormente y esta. Pero sí existe el Plan Nacional de Infraestructura de Largo Plazo, es el que hemos citado tanto el doctor Garcés como yo, y lo pueden ver en la página web del Ministerio de Economía, ¿no? Y ese es un plan que se tiene que ir actualizando, pero ahí se han priorizado 52 proyectos para hacerse por diferentes modalidades, proyectos que se requieren para el cierre de brechas en los próximos años, ¿no? Y ese equivale a 100.000 millones de soles aproximadamente el presupuesto. Y para que tengan órdenes de magnitud, cada año estamos diciendo que se gastan 30.000 millones, ¿no es cierto? Pero se programa gastar entre 40 y 50. Si gastáramos solamente lo programado no gastado, podemos estar entre 10 y 15.000 millones adicionales, ¿no? Entonces, 100.000 millones serían el gasto de 3 años, y estamos diciendo que hay que gastarlos en 5. Esos 100.000 millones que se han priorizado para los próximos 5 años en el Plan Nacional de Infraestructura serían las primeras obras priorizadas, ¿no? Estaríamos hablando de que con gastar mejor y utilizar las mejores modalidades de gasto, se gastaría todo lo programado. Eso evidentemente se financia con impuestos, el IGB a las ventas, el canon sobre canon regalía, pero también el endeudamiento, ¿no? El déficit se financia con endeudamiento, tipo bonos. Entonces, sí hay planes de largo plazo, ¿no? Ahora, topes a las adendas. A ver, creo que el doctor Garcés presentó un cuadro que habla claramente de que la adenda no es mala, ¿no es cierto? Se convirtió en mala palabra porque todo el mundo la quiere asociar a actos de corrupción, pero les voy a decir que se firman adendas porque lamentablemente, primero, los contratos no se escriben en base a nivel de servicio, ¿no? ¿Por qué firmamos la adenda para la línea 1 del metro? Porque simplemente la demanda sobrepasó el estimado. Nadie en el mundo, por más científico que sea, estadístico que sea,
puedes pues, estimar con precisión demandas de largo plazo, ¿no es cierto? Eso es como tener bolas de cristal para decir ¿a cuánto aumentará el tráfico de pasajeros, de trenes en tantos años? Bueno, la línea 1 del metro tuvo tanto éxito porque para mucha gente es mejor alternativa que los micros y los taxis, y tuvo un boom de demanda y se tuvo que firmar una adenda para permitir que se compren más trenes para mejorar el nivel de servicio. Si el contrato fuera, dado que ésta se financia con el pasaje y es autosostenible, porque no tiene nada de cofinanciada la línea, porque el cofinanciamiento se fue a la construcción que está cuestionada en la Fiscalía, que es el riel, ¿no es cierto? Porque la corrupción estuvo en la obra pública de la línea 1, pero no en la concesión del tren, por más que estén los mismos sospechosos, hasta que no se pruebe corrupción, el éxito de la línea 1 fue una mayor demanda. Entonces, si se hubiera dicho, oye, el nivel de servicio es que la gente espera en el terminal en horas valle, en horas donde no hay mucho tráfico de gente, tantos minutos, pero en horas pico, cuando hay más concurrencia de la gente a sus trabajos o salida del trabajo, la frecuencia es menor. Entonces, cada minuto y medio en un caso, o minuto, o cada 3 en el otro. Entonces, si ese fuera el nivel de servicio y el nivel de confort de la aglomeración en los trenes fuera el nivel de servicio, no necesitaríamos estar pidiendo autorizaciones de adenda para comprar más trenes, porque la empresa concesionaria compraría los trenes que necesita sin permiso del Estado para garantizar el nivel de servicio, ¿no es cierto? Entonces, acá hemos firmado muchas adendas porque los funcionarios muchas veces se mueren de miedo de escribir cláusulas por nivel de servicio y necesitan que consejos de ministros aprueben adendas, ¿no? O otros firmen adendas. Pero también hemos visto que hay adendas porque el Estado se demoró 17 años en entregar terrenos al aeropuerto y evidentemente en el mismo convenio se le ponen exigencias. Entonces, hay adendas que son necesarias porque lamentablemente, pero podríamos eliminarlos la necesidad de firmar adendas si, por ejemplo, pusiéramos estos boards of disputes, ¿no? O comités de resolución de conflictos en la ejecución de los proyectos por ampliación de alcance. En obra pública es conocidísimo que los funcionarios públicos se mueren de miedo a firmar ampliaciones de plazo y adicionales de obra por el pánico a la Contraloría. Y le dicen a los privados contratistas, oye, mira, tiene razón, pero mejor llévame a arbitraje. Bueno, la Contraloría tiene una investigación en la que demuestra que de 2.700 arbitrajes que estudió, el 70% los perdió el Estado porque o tenía malas ingenierías, o tenía malos contratos, o tenía simplemente decisiones que se podían haber tomado sin requerir ir al arbitraje, de ampliar el plazo, porque no era culpa del contratista las demoras, ¿no? ¿Por qué alguien se tiene que hacer responsable de que el Estado se demore en conseguir las tarjetas de propiedad de sus vehículos y pide una ampliación de plazo, o si el Estado se demora? Entonces, ¿qué pasa? Ni los funcionarios tendrían que ser castigados por ampliaciones de plazo, por tomar decisiones de ampliación de plazo o tomar decisiones de corregir las ingenierías mal hechas, ¿no? En algunos de los casos más sonados de los abusos de la Contraloría contra funcionarios públicos honorables, está pues aquel caso en el que viene el auditor como general después de la guerra y le pregunta a un funcionario público que por qué había cambiado de ladrillo y cemento a concreto armado una pared en un penal. Y la respuesta de ese funcionario fue, bueno, primero porque estoy autorizado por la ley, pero además es más fácil fugarse de un penal haciéndole hueco a una pared de ladrillo, fierro y cemento que a una pared de concreto armado, ¿no es cierto? Y no contento con eso, el auditor le dijo, ya, pero ¿por qué cambiaste las partidas del expediente original que fue por suma alzada? Oye, porque una cosa es comprar ladrillo, cemento, fierro, y otra cosa es comprar metros cúbicos de concreto armado. Hay que cambiar los precios unitarios y el expediente.
y no contento con eso le dice, ya, pero ¿por qué utilizaste encofrado metálico en lugar del de madera? ¿Qué hace un auditor de la Contraloría metiéndose en las decisiones que son autónomas de los funcionarios? La ley de control dice que ningún auditor en ninguna auditoría de legalidad puede cuestionar las decisiones que tomaron los funcionarios. Bueno, este auditor decidió cuestionar una decisión del funcionario y le dijo, y además técnicamente todos los ingenieros saben que para concreto armado hay que usar encofrado metálico y no se usa el encofrado de madera, ¿no es cierto? Y le dijo, no, tú has querido, te has coludido con alguien, has querido beneficiar, le has causado un daño al Estado de 100.000 soles, que lo calculó como la diferencia entre el fierro, el encofrado de fierro y la madera. Bueno, ese es el abuso del control y alguien tiene que controlar al contralor. Los auditores están impedidos por ley de cuestionar las decisiones de los funcionarios como generales después de la guerra. Eso, hay leyes que protegen a los funcionarios, pero el problema es que no les hacen caso y no hay nadie que castigue a los auditores que desobedecen las leyes, porque ningún funcionario se atreve a enjuiciarlos para que también los sancionen. Creo que acá hay que hacer cambios institucionales severos, ¿no? Y si me piden reformas que mejoren las APPs, hay que quitarle a la Contraloría la facultad de sancionar. Es el gato despensero, ¿no es cierto? Él emite el informe de auditoría, él hace de fiscal y él hace de juez. Cuando sabemos que en los sistemas de justicia pues tiene que haber una separación de poderes y separación de... Y la ley nunca le dio la Constitución a la Contraloría. Entonces yo creo que acá, más que ponerle topes a las adendas, ¿no es cierto? Hay que confiar en la honorabilidad de los funcionarios y al sinvergüenza castigarlo de manera tan severa que nadie más se atreva a faltar. Pero acá estamos acostumbrados a poner controles previos en lugar de controles posteriores, ¿no? En lugar de castigar al que comete faltas o delitos, y insisto, una cosa es una falta administrativa y las sanciones tienen que ser puramente administrativas y la mayor sanción administrativa será nunca más vuelves a trabajar por el Estado. Pero las penales no se pueden mezclar con las administrativas. Al ladrón a la cárcel y se le quita todo el patrimonio para recuperar el patrimonio perdido. Pero a un funcionario que se equivoca no se lo puede meter preso y no se le puede cobrar lo que alguien califica como error. Y los fiscales y muchas veces los jueces y los contralores que no saben de lo complejo que es a veces optimizar una pared de concreto armado versus una de ladrillo y cemento. Además, les cuento el fin de la historia. Ese funcionario le ahorró plata al Estado con el adicional y deductivo de esa pared. Cambió la pared de concreto, una de concreto, eliminó la de ladrillo y cemento del expediente, eso se llama un adicional y un deductivo. Adicionó el concreto, dedujo el ladrillo, cemento y fierro y le ahorró plata al Estado. Y lo castigaron y lo inhabilitaron por 5 años por haberle costado 100.000 soles al Estado y tiene que él pagarse sus juicios de ese tipo. Entonces, esas cosas sí creo que son institucionalmente cuestionables y no creo que haya que poner topes a las adendas. Creo que hay que cambiar la cultura de los contratos para que sean por nivel de servicios. No hay que estar escribiendo los contratos de manera que requieran adendas, ¿no es cierto? Pero no todas las adendas son malas. Muchas gracias, José, por tan clara explicación. Ahora vamos con una pregunta para Alfonso. Justo sobre lo que expusiste recientemente. ¿Cómo minimizar los riesgos respecto a la institucionalidad? Débil estandarización en la formulación de proyectos y la adjudicación que no tiene tiempos definidos. Gracias por la pregunta. A ver, ¿cómo minimizar los riesgos de la institucionalidad? Bueno, fortaleciendo el sistema de recursos humanos, porque esta parte que tiene que ver con la débil estandarización de formulación de los proyectos, tiene que ver con las personas que lo hacen. A ver, si bien Proinversión es el que tiene la competencia para formular los proyectos, no lo hace solo. Es decir, para que Proinversión pueda decir, voy en la etapa de formulación, cómo desarrollar el colegio,
si quiero un colegio para 50 alumnos por aula, para 20 alumnos por aula, que tenga piscina o que tenga biblioteca, de qué tamaño, para cuántas secciones por año, qué tipo de ventilación. Es decir, los requisitos técnicos que tiene que tener ese colegio o que tiene que tener esa infraestructura hospitalaria, no la da Proinversión. Se la dan los sectores, se la dan las entidades a cargo. En este caso, el Ministerio de Educación o el Ministerio de Salud. En el caso de, por ejemplo, Ministerio de Educación para los colegios, recién en el 2017 o 18 aprobaron los requisitos técnicos, ¿no? o la norma técnica para que se pueda formular el colegio de diferente manera. Eso quiere decir que desde 2013, 14, que tenía Proinversión, las iniciativas privadas cofinanciadas de colegios, no podía formular, al igual que los hospitales, porque no tenía ese instrumento técnico que lo tenía que dar el sector, que es el rector en la materia, ¿no? Entonces, esta multiplicidad de órganos que intervienen en la etapa de formulación del proyecto y también en la etapa de transacción, que Pepe señaló también en su presentación, no debiera ocurrir o generar en todo caso incentivos, ¿no? O sanciones, o despedirlos, o votarlos de la función pública, aquel que tiene, por ejemplo, la responsabilidad de emitir los criterios técnicos para hacer un colegio tipo A, B, C, D, o hacer un hospital, dependiendo de la complejidad de y no lo hace. Entonces, los titulares de esas entidades, en este caso los ministros, tendrían que encargarse de generar accountability de los funcionarios, que rindan cuentas, qué pasó, por qué demoraron desde el 2013 o 14 que les pidió Proinversión los documentos para las normas técnicas y recién la aprobaste en el 17 o 18. Es decir, 3 o 4 años después. Tienes varios problemas ahí. Primero, expectativas de la población, de que ya sabe que hay un paquete de colegios que van a recibir y no lo reciben y están estancados teóricamente en Proinversión, pero por razones múltiples. Entre ellas, en este caso, norma técnica. Además, el inversionista privado, que es el que ha presentado la iniciativa privada cofinanciada, de acabar la etapa de formulación en un determinado periodo, y en base a eso ha proyectado sus gastos y ha proyectado también un determinado flujo en caso sea adjudicado con el proyecto. Todo eso se va a dilatar. ¿Ok? Entonces, ¿qué genera? Genera procesos poco claros, poco predecibles, que queda al arbitrio y voluntad del funcionario. Ahí es donde tendría que entrar la Contraloría. Ahí, no cuando toma una decisión en el marco de su discrecionalidad, ¿no? Y que está soportado en una norma legal. Pero en cambio, no generar la infraestructura que se requiere, generar sobrecostos, y eso es lo que genera también los sobrecostos luego. O sea, el proyecto que me costaba, no sé, 50 millones en el 2013, en el 2019 ya no me va a costar 50 millones, o el 2022 que se adjudique. Entonces, ¿cómo hacer? Bueno, en esas situaciones, lo que debe ocurrir es afinar las normas del servicio civil, que las entidades pasen de una vez al servicio civil, porque una vez que pasen, ya el propio sistema de recursos humanos que está recogido en la ley, te establecen metas, te establecen indicadores, te establecen evaluaciones, y producto de esas evaluaciones va a salir si el funcionario en verdad tiene esa vocación de servicio que se requiere en el país o no. Entonces, si bien se van a dar una serie de oportunidades para que el funcionario pueda corregir su accionar, te va a generar una suerte de predictibilidad y a los propios trabajadores, y ya saben que si no cumplieron algo que debían cumplir, como en este caso una norma técnica, lo que va a ocurrir es que o lo van a sancionar con falta grave, una suspensión que puede llegar a 30 días, o los podrían despedir de la función.
Incluso acompañar a esa sanción de destitución una medida accesoria de inhabilitación por 1, 2 o 3 años. Entonces, generas incentivos. Ese es el incentivo negativo, pero puedes generar incentivos positivos también, porque el cumplimiento de meta te va a generar una determinada consecuencia, que podría ser más días libres, o puede ser una retribución económica por algún éxito que has tenido, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la forma no es tanto ya digamos, de modificación legislativa, sino tiene que ver con capacidad de gestión. Y esa la debe implementar cada ministro, en el caso de la Contraloría también, tratar de orientar hacia, digamos, lo que requiere el país. Si el país requiere una determinada infraestructura, la Contraloría debería estar no solamente en proinversión, debería estar viendo qué trabas se generan, no como consecuencia de los problemas que pueda tener proinversión, sino que vengan externos a él, ¿no? Como normas técnicas, como decisiones vinculadas a su, digamos, al servicio público que ellos, del cual son rectores, etcétera, etcétera. Nos hemos dedicado a tener cada vez más organismos rectores, pero al mismo tiempo estos rectores no emiten los instrumentos normativos dentro de los tiempos que se requiere, ni siquiera un tiempo legal, porque no lo cumplen dentro de los tiempos legales, sino los tiempos que el país requiere. El país requiere de una vez que se empiece a ejecutar la infraestructura, no es función solamente de Proinversión ni de sus funcionarios, sino es función de todos los que intervienen. Ahí debería hacerse tal vez una revisión para que no hayan tantos actores en la toma de decisión, porque cuando todos son responsables, nadie es responsable, ¿no? Entonces, o se le da a Proinversión la capacidad para que pueda formular el proyecto con una delegación que dé el determinado sector, y eso podría incorporarse, le delega no solamente le encarga de formular el proyecto, sino además le delega la competencia para que lo haga, y de esa manera cortas plazos, ¿no? Lo que sí no puede delegar es la facultad normativa de cómo quiere hacer el colegio, ¿no? Porque hay unos criterios pedagógicos, lo mismo hay en temas de salud, en temas de cárceles, etcétera, etcétera, ¿no? Ahí el dueño del negocio es el que tiene que dictar las normas técnicas mínimas que se requieren o que requiere para cubrir una determinada demanda y en una determinada área geográfica. Muchas gracias, Alfonso. Hemos tenido varias preguntas, pero por el tiempo vamos a cerrar con la última para José. José, dada la coyuntura, ¿deben entrar en renegociación los contratos actuales de APP? Esto supone afectación de pago de sueldos a personas que dependen del mismo. ¿Cómo podría ser la solución a las APP? José. ¿Me escuchan bien? Sí, ahora sí te escuchamos. Sí, estaba con el micro apagado. Un tema que, a ver, como dije en mi presentación, el escenario COVID debiera ser trabajado de una manera extraordinaria, ¿no? Los tiempos no son ordinarios. Por lo tanto, a ninguna APP se la puede tratar como si todo fuera normal, ¿no? No, como dije, no puede un inspector o un supervisor a decir los requerimientos técnicos mínimos que tienes que tener de calidad en tu contrato son tales y no los has cumplido. Claro, porque por la cuarentena he tenido que reducir cuadrillas, ¿no es cierto? Y esa reducción de cuadrillas no me permite el mismo rendimiento. Por lo tanto, relájame ese tipo de rendimientos. O me exigen que pague la tasa regulatoria o la contribución, pero no estoy generando recursos. O tengo que pagar el IGB o el adelanto del impuesto a la renta de acuerdo a lo que gané el mismo mes el año anterior. Oye, pero no estoy ganando este mes como gané el año anterior porque hoy día no tengo vuelos o porque la carga y el comercio se ha reducido. Entonces, creo que más que pensar necesariamente en que todo eso se tiene que adendar, ¿no? Acá hay que entender que así como
todas las empresas están pasando por problemas de caja, de financiamiento, porque por la pandemia, por las restricciones de la cuarentena, el aislamiento social, no están operando. Es más, se les dijo a todos que paren todo, a pesar de que probablemente en la construcción de un tren subterráneo es más fácil controlar, ¿no? La pandemia, porque primero son grandes empresas que están acostumbradas a tener grandes protocolos de seguridad en el trabajo de la construcción, y que podría, por ejemplo, haber dicho el Estado, ok, al protocolo de seguridad en el trabajo tradicional, agrégale el protocolo COVID, que es aislamiento, cuadrillas más chicas, distancias entre 1 y 2 metros de trabajo, mascarillas, gel, desinfección, ¿no? Entonces las empresas tendrían la libertad de proponer modificaciones a la ejecución contractual que agregue pues un campamento donde no había campamento y que meta ahí a la gente a dormir 30-15, 28-14, 20-10, ¿no es cierto? En regímenes que les permita aislar a toda la gente que trabaja en grupos y cuadrillas menores. Eso va a hubiera hecho que continúen las obras, ¿no es cierto? Que no se pare la construcción. Y claro, eso no debería requerir adenda porque es la misma meta que yo tenía pactada en un determinado plazo, ¿no? Y claro, solo si el Estado tiene que rogar más y hay que ampliar el presupuesto de una cofinanciada, se podría entender que hay que firmar una adenda, ¿no? Pero lamentablemente, pues, digamos que si tuviéramos que firmar adendas porque no paren las obras de infraestructura grandes, las carreteras que pueden tener campamentos y están aisladas de las ciudades, ¿no es cierto? Y todas cumplen un protocolo COVID, podríamos tener a mucha industria de la construcción grande, por lo menos, con gente trabajando, llevando ingresos. Y el protocolo COVID es, hoy un momentito, tú te haces cargo de tus trabajadores y tú tendrás que hacer pruebas, ¿no? Y muchas empresas, como las mineras, por ejemplo, ya están adquiriendo pruebas rápidas para poder hacer el test de si están o no infectados, al infectado aislarlo y mandarlo a su casa, no hacer trabajar a los mayores de 60, trabajar con cuadrillas menos, bus in, bus out, el bus los lleva y el bus los lleva desde su casa al campamento, del campamento hasta su casa, para que, ¿no? Y duermen ahí y almuerzan ahí, evidentemente con cuartos, con distanciamiento entre camas, con buses con distanciamiento entre camas, y todo eso costará más. Yo creo que para dinamizar la economía, a los grandes proyectos de inversión, así como a las grandes empresas como las minas, se les está permitiendo cumplir con códigos de seguridad en el trabajo adicional por efecto COVID. Se podría hacer eso, y si hubiera que firmar adendas, en buena hora, pues que se firmen adendas. Pero que el Perú avance, porque si bien es cierto que esta pandemia es crítica, ¿no? Esta es una pandemia, es una crisis mundial. Ha golpeado a todos los países del mundo en simultáneo y a la vez, ¿no es cierto? Y toda la crisis se ha generado en todo el mundo, ¿no? No como otras crisis que atacaba a unos países y no a otros, acá a todos. Y es dura la cosa y seguirá siendo un poco más dura. Estamos todavía esperando el pico del daño que causa Perú, y por eso se ha extendido la cuarentena algunas semanas más, hasta el Día de la Madre, tengo entendido. Entonces, pero en el mundo la diferencia entre los países es que países como Perú, que no habían tenido la experiencia previa, han tenido que hacer aislamiento territorial. Países como Taiwán, como Singapur, como Corea, como China en su momento, que sí tuvieron pandemias anteriores y estaban preparados y sabían a qué atenerse, aparte de hacer algunos aislamientos territoriales, empezaron a hacer el aislamiento que se llama selectivo, el inteligente, ¿no es cierto? Que es, identifico a todos, hago la mayor cantidad de pruebas a la mayor cantidad de gente, a todos los que están contagiados los aíslo profesionalmente y me los llevo a hospitales o a estadios,
averiguo con quiénes estuvo contactado, los ficho a todos ellos, les hago los exámenes para ver si están o no, y eso, y aislando a esa gente se controla la pandemia tanto como el aislamiento territorial. Entonces, las grandes empresas, las de logística, las de alimentos, las mineras, las constructoras grandes, tienen personal calificado y están acostumbradas a cumplir con protocolos de seguridad en el trabajo fuertes. Ellas podrían ayudar a dinamizar la economía, porque la dicotomía no está en que la salud o la economía. Las dos se necesitan, ¿no es cierto? Necesitamos el aislamiento territorial y respetarlo todos, ¿no es cierto? Y eso tiene que ser más que una ley del Estado, aparte de la norma y el informe, una responsabilidad voluntaria de todos, porque todos estamos mejor si no nos contagiamos, ¿no es cierto? Y nos aislamos, y nos cuidamos, y nos lavamos, y nos ponemos las mascarillas, y hacemos todo lo que hay que hacer. Bueno, las empresas privadas grandes, acostumbradas a cumplir con un montón de normas en el mundo, pueden ayudarnos a recuperar la economía si el Estado agarra y se enfoca con un consejo operativo, así como tienen el Comité de Operaciones de la Salud, veamos el Comité de Operaciones de la Reactivación, y veamos que vengan todas las empresas con sus planes de trabajo COVID, con sus planes de obra con COVID y sin COVID, para ver pues cuánto afecta el gasto general, cuánto afecta el cronograma, el tener menos gente trabajando con cuadrillas, con 2 metros de distancia, ¿no es cierto? Cuánto afecta el rendimiento, la productividad y la ruta crítica de los proyectos para dinamizar esos proyectos. Y ese ejemplo ya lo están dando empresas como Antamina, que está preparando un protocolo para trabajar sus más de 1.000 millones de soles de obras por impuestos, ¿no es cierto? Estamos trabajando con ellos, protocolos para hacer este tipo de cosas en obras por impuestos. Se pueden hacer en APPs sin ninguna limitación, ¿no? Pero como dije, hay que empezar con, oye, relájales la caja, no cobrándoles pues la tasa regulatoria por el devengado, sino por el realmente percibido, y menos si no lo estás regulando mucho este año, porque no hay muchas operaciones que regular, ¿no es cierto? Entonces, creo que para este mundo en las APPs, sobre todo las que ya están operando y que tienen los problemas que hemos descrito, o las que podrían seguir construyendo, ¿no? Se pueden destrabar, como les dije, 1.400 millones en las 16 priorizadas del Plan Nacional de Infraestructura y que tenían 1.400 millones para este año, ser gastados este año. Entonces, que se gasten, pues, ¿no? No esperemos más. Ya creo que el gobierno ha hecho lo correcto, pero es posible combinar estrategias de aislamiento territorial con estrategias de aislamiento inteligente, focalizado, de precisión, y ese lo pueden hacer muy bien las mineras, las grandes empresas de APPs, las grandes distribuidoras de alimentos, ¿no es cierto? Y toda esa capacidad puede ayudar también a llevar ingreso a la casa de las familias para que no estén con todo el problema de que salen porque tienen que buscarse el diario, ¿no? Eso es. Muchísimas gracias, José Scafi y Alonso Garcés. Nos ha ganado tiempo. Nuevamente, muchas gracias por tan importante exposición y por resolver las preguntas de nuestros participantes. Se les anuncia también que en el chat se ha compartido la encuesta. Por favor, los invitamos a copiar el URL, pegarlo en el navegador. Para nosotros es importante conocer su opinión y recordarles que también brindamos constancia de participación a nuestros webinars. Aprovechamos también en invitarlos a nuestro próximo webinar el día de mañana, viernes 24, Talento Digital para el siglo XXI, con la participación de Milovan Dragañak, de BVA. Pueden registrarse en el URL que se está compartiendo en el chat. De parte de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental, agradecemos su participación. Muchas gracias. Buenas noches a todos, muchas gracias. Gracias a todos.